El Vaticano. Esta pequeña ciudad-estado, ubicada en el corazón de Roma, es el epicentro de la Iglesia Católica Romana. Más allá de sus majestuosas basílicas y rituales sagrados, se encuentra un mundo envuelto en secretos. Durante siglos, el Vaticano ha sido un símbolo de autoridad espiritual y verdades ocultas. Susurros de historias no contadas y documentos secretos resuenan en sus sagrados pasillos. El Vaticano no es solo un centro religioso, es un depósito de historia, poder y controversia. Sus muros han sido testigos de proclamaciones papales y maquinaciones políticas. Descubrir los secretos del Vaticano es adentrarse en un laberinto de revelaciones que desafían nuestra comprensión de la historia y la fe. La importancia del Vaticano se extiende mucho más allá de su papel como centro espiritual para más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Es un tesoro histórico, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan. La Ciudad del Vaticano, establecida como Estado independiente en 1929, se asienta sobre siglos de historia. Sus cimientos están construidos sobre el sitio de una antigua necrópolis romana, donde se dice que está enterrado San Pedro. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha estado en el corazón de importantes acontecimientos históricos. Los papas han desempeñado papeles fundamentales en la configuración del curso de la civilización occidental. Los archivos del Vaticano son un testimonio de su profunda importancia histórica. Al explorar los secretos del Vaticano, obtenemos una comprensión más profunda de su poder perdurable y las formas en que moldea nuestro mundo. El Renacimiento italiano. En el corazón de esta tumultuosa época se encontraba el Vaticano, su poder amplificado bajo la infame familia Borgia. Rodrigo Borgia ascendió al papado en 1492, tomando el nombre de Alejandro VI. Su reinado, junto con sus hijos César y Lucrecia, estuvo envuelto en controversia. Alejandro VI usó su autoridad papal para acumular riqueza y poder para su familia. César, un despiadado comandante militar, expandió los estados pontificios. El estilo de vida opulento de los Borgia y su desprecio por las normas morales escandalizaron a la cristiandad. Sus acciones alimentaron el sentimiento anticlerical y proporcionaron mucha munición para aquellos que cuestionaban la autoridad moral de la Iglesia. Siglos antes de los Borgia, se desarrolló otro capítulo sombrío que vinculaba al Vaticano con los legendarios caballeros templarios. Esta poderosa orden militar, fundada en el siglo XII, juró proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, profundamente endeudado con los templarios, vio la oportunidad de eliminar a sus acreedores y apoderarse de sus riquezas. Los templarios fueron sometidos a tortura, obligados a confesar cargos falsos. Muchos fueron quemados en la hoguera, su orden disuelta por decreto papal. El paradero de su legendario tesoro, sin embargo, siguió siendo un misterio. Persisten los rumores de que el Vaticano, bajo la presión del rey Felipe, jugó un papel en la caída de los templarios y absorbió secretamente su riqueza. La leyenda de los caballeros templarios sirve como un poderoso recordatorio del atractivo perdurable de las verdades ocultas y el poder de las teorías de la conspiración. En lo profundo de los muros del Vaticano se encuentra un depósito de conocimiento envuelto en un aura de misterio e intriga, los archivos secretos del Vaticano. Estos archivos tienen la clave para comprender el complejo pasado de la Iglesia, pero el acceso está estrictamente controlado. El término secreto se deriva del latín secretum, que significa privado. El acceso a estos archivos está estrictamente limitado a académicos calificados. Entre los tesoros que se rumorea que están ocultos dentro de los archivos se encuentran la bula papal de 1302, Unam Sanctam, documentos relacionados con la Inquisición española. El secreto que rodea a los archivos secretos del Vaticano sirve como una fuente constante de fascinación para los historiadores y teóricos de la conspiración. Dinero, poder, intriga. El Banco del Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión,
ha estado vinculado a los tres. Uno de los escándalos más notorios involucró a Michele Sindona, un banquero siciliano con vínculos con la mafia. El imperio de Sindona se construyó sobre una base de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. El Banco del Vaticano, que había invertido mucho en las empresas de Sindona, se vio envuelto en el escándalo que se desarrollaba. El caso Sindona conmocionó al mundo católico, empañando la reputación del Vaticano y planteando preguntas sobre sus tratos financieros. En el verano de 1983, un evento escalofriante sacudió al Vaticano hasta la médula. Emanuela Orlandi, una niña de 15 años que vivía dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano, desapareció sin dejar rastro. Su desaparición provocó uno de los misterios más perdurables de la historia moderna de Italia. A pesar de numerosas investigaciones, su destino sigue siendo desconocido. La falta de pruebas concretas y la percibida renuencia del Vaticano a cooperar plenamente con las autoridades alimentaron especulaciones desenfrenadas y teorías de conspiración. Algunos creen que fue secuestrada por una banda criminal que buscaba chantajear al Vaticano. Otros señalan una posible conexión con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. El caso Orlandi sigue siendo una herida abierta para Italia y una mancha en la reputación del Vaticano. En 1962, el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, un evento histórico que buscaba modernizar la Iglesia Católica. El Vaticano II introdujo cambios significativos, incluido el uso de lenguas vernáculas en la misa. Sin embargo, algunos creen que este periodo de reforma también coincidió con la supresión de una profecía controvertida, conocida como el Tercer Secreto de Fátima. La historia de los tres secretos de Fátima se remonta a 1917, cuando 3 niños pastores en Fátima, Portugal, afirmaron haber presenciado apariciones de la Virgen María. El Vaticano reveló los 2 primeros secretos en 1941, pero ocultó el tercero. Cuando pasó 1960 sin que el Vaticano revelara el tercer secreto, la especulación se intensificó. En el año 2000, el Vaticano publicó lo que afirmó que era el texto completo del tercer secreto. La controversia que rodea al tercer secreto de Fátima ilustra el poder de la profecía y la fascinación perdurable por el conocimiento oculto del Vaticano. En las profundidades de la Biblioteca Vaticana descansa un escalofriante manuscrito, susurrando profecías que han perseguido a la Iglesia Católica durante siglos. Las profecías de Malaquías, atribuidas a un arzobispo irlandés del siglo XII, contienen una serie de frases crípticas, cada una describiendo a un futuro papa, que conducen al juicio final. Algunos lo descartan como una falsificación medieval, pero otros lo ven como una hoja de ruta escalofriantemente precisa de la historia papal. Las profecías de Malaquías constan de 112 lemas cortos en latín, cada uno asociado con un papa, comenzando con Celestino II, quien fue elegido en 1143. Muchos de los lemas están abiertos a interpretación, pero algunos tienen un parecido asombroso con los papas que supuestamente predicen. Por ejemplo, el lema para Urbano VIII, Lilium et Rosa, lirio y rosa, se alinea con los lirios en el escudo de armas de la familia Barberini, a la que pertenecía Urbano VIII. Las profecías adquieren un tono más oscuro y ominoso a medida que se acercan a la actualidad. El lema para el Papa Pablo VI, Flos Florum, flor de flores, es visto por algunos como una referencia a su escudo papal, que presentaba un lirio. Juan Pablo II, el primer papa polaco, estaba vinculado al lema de Labore Solis, del trabajo del sol, posiblemente una referencia al eclipse solar que ocurrió el día de su nacimiento. El aspecto más escalofriante de las profecías de Malaquías es su predicción del Papa final, Pedro el Romano, después del cual no habrá nada más que el terrible día del juicio. El Papa actual, Francisco, a menudo se relaciona con la penúltima profecía, Gloria Olivae, la gloria del olivo. Esta interpretación alimenta la especulación de que Francisco es el penúltimo Papa, lo que se suma a la intriga y las ansiedades apocalípticas que rodean las profecías de Malaquías. Ya sea una profecía genuina o un engaño elaborado, los versos crípticos de Malaquías continúan fascinando e inquietando.
proyectando una larga sombra sobre el papado. Mientras la Segunda Guerra Mundial asolaba Europa, el Vaticano, un faro de neutralidad, se vio envuelto en acusaciones de manejar oro nazi robado. Persisten rumores de que el Banco del Vaticano proporcionó refugio para el oro saqueado. El Vaticano niega cualquier participación, afirmando que sus tratos fueron humanitarios. Sin embargo, la falta de transparencia y la desaparición de registros alimentan las sospechas. El papel del Vaticano en el presunto lavado de oro nazi sigue siendo un tema polémico y sin resolver. La posición del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un tema de intenso debate histórico y escrutinio moral. El Papa Pío XII enfrentó decisiones agonizantes, navegando por la diplomacia y la obligación moral en un mundo en conflicto. El Vaticano mantuvo su neutralidad, generando críticas por su silencio ante el sufrimiento. Algunos ven su silencio como una estrategia para proteger a los católicos bajo ocupación nazi. Otros lo acusan de complicidad con el régimen nazi. El debate sobre las acciones de Pío XII continúa, con historiadores y teólogos lidiando con las complejidades de su papado. El legado del Vaticano durante la guerra sigue siendo una fuente de orgullo y vergüenza. El siglo XXI trajo nuevos desafíos al Vaticano, arrojando luz sobre escándalos ocultos durante mucho tiempo. La crisis de abuso sexual sacudió a la Iglesia, exponiendo un patrón de abuso y encubrimientos. El Vaticano se encontró en el epicentro de una tormenta de su propia creación. Las víctimas valientemente se presentaron, compartiendo sus historias de abuso y traición. La respuesta inicial del Vaticano fue lenta e inadecuada. Los críticos acusaron al Vaticano de minimizar el alcance del abuso. La creciente presión obligó al Vaticano a enfrentar la crisis. El Papa Benedicto XVI se comprometió a abordar el problema con mayor transparencia. La crisis de abuso sexual infligió profundas heridas a la Iglesia Católica. Los esfuerzos del Vaticano representan un paso crucial hacia la curación. Sin embargo, el camino hacia la redención sigue siendo largo y arduo. Requiere un compromiso sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia. Justo cuando el Vaticano lidiaba con las consecuencias de la crisis de abuso sexual, estalló otro escándalo, esta vez golpeando el corazón del funcionamiento interno secreto de la Santa Sede. Los escándalos de los Batileaks, una serie de filtraciones de documentos confidenciales, expusieron una red de intriga, corrupción y luchas de poder dentro del Vaticano, revelando un lado más oscuro de la administración de la Iglesia. El primer escándalo de los Batileaks estalló en 2012, cuando un periodista italiano publicó una serie de cartas y memorandos filtrados del mayordomo personal del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele. Los documentos filtrados, denominados el expediente Batileaks, revelaron acusaciones de mala gestión financiera, amiguismo y luchas internas de poder dentro del Vaticano. El escándalo envió ondas de choque a través de la Santa Sede, exponiendo una cultura de secreto, intriga y resistencia a la reforma dentro de los más altos escalones de la Iglesia. Gabriele fue arrestado y acusado de robo agravado, y finalmente recibió una sentencia de prisión de 18 meses, que luego fue perdonada por el Papa Benedicto XVI. El escándalo de los Batileaks fue seguido por una segunda ola de filtraciones en 2015, denominada Batileaks 2.0. Esta vez, los documentos filtrados, presuntamente robados por un funcionario del Vaticano, revelaron más irregularidades financieras, gastos fastuosos por parte de funcionarios de la Iglesia y resistencia a los esfuerzos de reforma del Papa Francisco. Los escándalos de los Batileaks destacaron los desafíos que enfrentó el Papa Francisco mientras buscaba reformar las estructuras administrativas del Vaticano y promover una mayor transparencia y rendición de cuentas. Las filtraciones también expusieron las profundas divisiones dentro de la Iglesia, entre quienes abrazaron la agenda de reforma de Francisco y quienes se aferraron a las estructuras de poder tradicionales y se resistieron al cambio. El Vaticano, una vez visto como una institución inmutable,
se ha encontrado navegando por un mundo en rápida evolución en el siglo XXI. Bajo el liderazgo del Papa Francisco, la Iglesia ha adoptado un enfoque más abierto y comprometido con los problemas contemporáneos. Francisco ha priorizado la humildad y el alcance a los pobres y marginados. Su papado ha estado marcado por un espíritu de apertura y diálogo. Francisco se ha pronunciado enérgicamente sobre temas como el cambio climático y la pobreza. La imagen en evolución del Vaticano refleja una iglesia que busca adaptarse a un mundo cambiante. El énfasis del Papa Francisco en el diálogo y la compasión ha resonado con muchos. La capacidad de la iglesia para navegar estos desafíos dará forma a su futuro y relevancia. El Vaticano, un lugar donde la espiritualidad y la historia se entrelazan, continúa cautivando la imaginación del mundo. Su misma existencia evoca una sensación de misterio, un centinela silencioso de secretos susurrados a través de los siglos. Desde las oscuras intrigas de los Borgia hasta las supuestas conspiraciones que rodean a los caballeros templarios, el pasado del Vaticano es un tapiz tejido con hilos de poder, fe y secreto. Los archivos del Vaticano, un tesoro de documentos históricos, permanecen en gran parte inaccesibles, alimentando la especulación sobre las verdades que podrían contener. El Banco del Vaticano, que alguna vez fue un símbolo del poder financiero de la Iglesia, se ha visto envuelto en escándalos que expusieron la vulnerabilidad, incluso de las instituciones más sagradas a la corrupción y la codicia. La desaparición de Emanuela Orlandi, un escalofriante recordatorio de la naturaleza opaca del Vaticano, continúa atormentando a Italia, un misterio que pide respuestas. Las profecías de Malaquías, ya sean genuinas o fabricadas, proyectan una larga sombra sobre el papado, alimentando ansiedades sobre el futuro. El papel del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente el silencio del Papa Pío XII ante el Holocausto, sigue siendo un tema de feroz debate, un dilema moral sin respuestas fáciles. El manejo de la Iglesia de la crisis de abuso sexual, un capítulo oscuro que sacudió sus cimientos, expuso un patrón de fallas sistémicas y encubrimientos, erosionando la confianza y exigiendo un ajuste de cuentas. Los escándalos de los Batiliacs, una brecha en los muros de secreto cuidadosamente construidos del Vaticano, revelaron luchas de poder internas y resistencia a la reforma, desafiando la imagen de la Iglesia como un bastión de la autoridad moral. Estos escándalos, tanto históricos como contemporáneos, plantean profundas preguntas sobre la naturaleza del poder, los límites de la fe y las fragilidades humanas que pueden contaminar incluso las instituciones más sagradas. A pesar de las controversias y los escándalos, el Vaticano sigue siendo un poderoso símbolo de fe para millones en todo el mundo. El atractivo del Vaticano radica en su capacidad para la oscuridad y la luz, reflejando las complejidades de la historia humana y el poder de la creencia. El papado del Papa Francisco, marcado por la humildad y la justicia social, ha infundido nueva vida a la Iglesia. La postura de la Iglesia sobre temas como el cambio climático y la pobreza señala una voluntad de ser una fuerza para el bien. La historia del Vaticano es una historia humana, un tapiz tejido con hilos de fe, ambición, traición y redención. Es una historia que continúa desarrollándose. Sus secretos se revelan lentamente, su futuro aún no está escrito.